Con 12 minutos, estamos de regreso, martes 22 de julio del 2025. Esta mañana en Ahora es Cuando, aquí en Infinita, vamos a conversar con el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Juan Manuel, Connie. Hola, ¿cómo está, senador? Bienvenido. ¿Qué tal? Senador, ¿usted comparte la preocupación que han dejado entrever varios representantes del socialismo democrático sobre la lentitud de la conformación del comando de Janet Jara, particularmente el armar el equipo económico? Yo creo que quisiéramos que esto fuera más rápido, pero mira, lo relevante es que en el territorio, yo he estado en región, he estado conversando con los presidentes regionales de nuestro partido, por lo menos, y te puedo decir que en el territorio el despliegue, la coordinación ya se está dando, y eso también es parte de lo que tiene que ocurrir a la semana, al día siguiente de la primaria. Uh-huh. Por lo tanto, yo siento que la campaña ya partió. Evidentemente que hay definiciones que tomar, pero también convengamos que hay otros temas aún pendientes que van más allá de la candidatura, como es la negociación parlamentaria. Son varios procesos que van de la mano, pero esta campaña está avanzando y su despliegue está teniendo lugar en todas las regiones. Ahora, también hemos tenido en esa misma lógica, ¿verdad?, que uno entiende, o a lo mejor mal entiende, que pueden estar detrás de la dificultad para configurar particularmente los equipos económicos, que yo entiendo además, senador, que al PPD es un tema que le importa. Acaban de sacar ustedes un comunicado oficial con propuestas económicas progresistas, ¿verdad? Es el título para el debate nacional. Y hemos visto a varios personeros restarse por anticipado, digamos, de participar de eso. Uno de ellos fue Nicolás Izaguirre, pero también vimos lo mismo en el caso de Guillermo Larraín, en el caso del ex vicepresidente del Banco Central, Pablo García. Está los dichos de Oscar Landerreche dando vueltas también, pero esa dificultad inquieta cuando aparentemente el tema económico es probablemente la gran prueba de fuego o el gran test de la blancura que eventualmente la candidatura Jara va a tener que dar. Sí, mira, lo que pasa es que los economistas no están necesariamente en la conversación política ni en las estructuras del comando, de las reuniones semanales con la candidatura, y es natural que algunos economistas de distintos signos, no solo el PPD, hayan quedado un poco preocupados por lo que fue el planteamiento original en la primaria, en la primera fase de la primaria, pero la candidata en esto ha sido muy clara. Varios la hemos escuchado cuando ha señalado que, bueno, eso ya no existe y ahora hay una construcción de un programa. Y en esa línea va nuestro trabajo. Yo respondo aquí por los economistas, en este caso del PPD. El propio Nicolás Izaguirre tuvo una importante contribución en la reunión de anoche, con propuestas, con una mirada de lo que debe ser este programa en construcción. Esta construcción empieza ahora. Yo entiendo que los distintos partidos están haciendo algo parecido. El PPD lo hizo anoche, con un total de 20 economistas que han estado mirando propuestas. Naturalmente miramos lo que fue la opción nuestra ante la primaria, Carolina Toá, pero también el contexto económico que va cambiando muchas veces a diario y cómo aseguramos un crecimiento sostenido. Creo que eso es lo fundamental para cumplir una serie de objetivos sociales que tiene la candidata de Unidad por Chile y que tiene nuestro sector en general. Evidentemente que en este último año ha habido avances en lo social, en el salario mínimo, en las 40 horas y un conjunto de otras políticas sociales, pero eso requiere crecimiento. Eso es lo central, con lo que yo me quedo en la ronda de noche. La responsabilidad fiscal es muy importante, que la capacidad exportadora del país vuelva a tener un impulso, porque eso va a permitir que las políticas sociales puedan llegar a la mayor cantidad de chilenos. Y algo bien importante, que es la formalidad en el trabajo. Sí. Porque no sacamos nada con hacer un conjunto de propuestas si finalmente los problemas de pobreza principalmente están en la informalidad. Senador, ahí la formalidad, pero en la informalidad hay situaciones más complejas. Hace algunas semanas, días atrás, se había publicado, ¿verdad?, que el PPD iba a pedir garantías programáticas para incorporarse al comando de Janet Jara. ¿Este documento con las propuestas económicas se pueden asimilar a esas garantías programáticas? No, porque esa nunca ha sido una opinión oficial del partido. Personas pueden haber señalado algo similar, pero ni el condicionamiento estuvo presente en la reunión de anoche, ni el exigir o pedir garantías tampoco, porque nosotros ya como Partido Democrático tomamos una decisión la misma noche, el 29 de junio, de sumarnos a esta campaña, hacer nuestra opción y, por supuesto, participar, incidir y colaborar con la construcción de un programa que hoy día aún no está. Y en ese sentido se escribió el esfuerzo PPD de ayer por la tarde.
Vamos a lo que, por lo tanto, debería ocurrir de aquí hacia adelante, ¿no? En la conformación del comando y la definición del programa de gobierno. Usted recordará la famosa frase de la expresidenta Bachelet, decía que los programas de gobierno son mamotretos que no se lee nadie, pero al mismo tiempo también tienen un cierto grado de relevancia. ¿Cuánta relevancia cree usted que va a tener ese programa de gobierno en la definición de la estructura de la campaña? Yo coincido con la presidenta Bachelet que programas demasiado extensos, con muchísimos compromisos y un fraseo demasiado específico, finalmente no es viable porque los gobiernos en general tienen que hacerse cargo también de buena parte de la contingencia. Y por lo tanto pensar que solo lo que se planifica es lo que se va a hacer, no. Pero sí tienen que haber aspectos orientadores que son re importantes, como por ejemplo los temas económicos, como el crecimiento, como la sostenibilidad de ese crecimiento, como la oportunidad que tiene Chile en materia de transición energética, de ser un país desarrollado, y en esa dirección tenemos que avanzar. Y por lo tanto, hay lineamientos del programa que van a ser centrales, creo yo, particularmente lo económico. Particularmente lo económico, por lo tanto, en qué no debería perderse en esa definición económica, porque ya hemos visto que en estas horas hay un comunicado oficial de su partido, el PPD, que establece, digamos, cuáles son las propuestas económicas progresistas para el debate nacional, donde plantean una serie de cosas, hay fundamentalmente 5 puntos: recuperar la capacidad exportadora para aumentar el crecimiento y también la recaudación fiscal, desarrollar un programa de eficiencia del gasto, profundizar políticas de formación del empleo, desplegar un modelo de desarrollo social que garantice el progreso, ya lo voy a preguntar por eso, y asegurar que el costo de las medidas contenidas básicamente sea fiscalmente responsable. Esas cosas sí o sí deben ser incorporadas, entiendo entonces, al programa de la candidata. Nosotros creemos que esas cosas sí deben ser incorporadas, creo que son muchas de ellas de sentido común, y creo que hay que enfatizar en eso. Creo que tenemos que ocuparnos de la oferta, por supuesto, de mejorar las condiciones del trabajo, sin lugar a dudas, pero también tenemos que preocuparnos de asegurar ese trabajo. Y algo que, te insisto, se planteó en la reunión de ayer con mucha fuerza es el tema de la formalidad en el empleo, porque tenemos una informalidad gigantesca después de la pandemia, y eso significa identificar que ahí hay grados de pobreza y de vulnerabilidad muy importantes. Entonces, nos importa avanzar en esa dirección sin exigencias, porque nos parece que las propuestas que está planteando el PPD son de sentido común. Ahí lo que están enunciados son aspectos bien generales. En los próximos días esperamos entregarle un conjunto de propuestas más específicas a la candidata. Perdón que lo interrumpa ahí, senador, pero si son de sentido común, ¿por qué era necesario explicitárselo, digamos, a la candidata? No, porque una cosa es una primaria y otra cosa también es cuando hay un conjunto de partidos que llegan a conformar un proyecto de unidad. Y eso es lo que finalmente viene ahora. A ver, la primaria y las ideas programáticas que se plantean ahí son una formalidad, pero la primera vuelta, la elección general de noviembre, es lo verdaderamente importante, y ahí tenemos que construir un programa entre todos. Y hay aspectos ahí que nosotros esperamos persuadir al resto de los miembros de esta coalición, y naturalmente convencer a la candidata que son las mejores propuestas para enfrentar y gobernar Chile. Ya, perfecto, pero aún así me cuesta entender por qué, si usted considera que son de sentido común, era necesario que el partido, el PPD, tuviese que emitir, digamos, un comunicado con estos puntos, ¿no?, de propuestas económicas. Sí, te repito, son cuestiones más bien generales, pero luego vienen algunas bajadas, que es lo que esperamos entregar a la candidata en los próximos días, con cuestiones mucho más específicas, como la formación y la capacitación, el rol que tendría que tener el CENSE, en cuestiones más tecnológicas también hacia los ciudadanos, varios elementos que probablemente nos han dado en la conversación previa, que son fundamentales ahora en miras a lo que es una opción competitiva, la Llena de Jara, con serias posibilidades de tener, de todas maneras, de entrar en segunda vuelta y tener un buen resultado en esa etapa. Ya, cuando ustedes dicen desplegar un modelo de desarrollo social que garantice el progreso de los grupos más vulnerables, digamos, me voy a colgar en su palabra para que no vaya a considerar que lo estoy mirando de una forma despectiva, ¿no?, sino que solo descriptiva. Eso sí que suena muy, muy general, pero también muy vago. ¿Usted cómo entiende desplegar un modelo de desarrollo social que garantice el progreso de los más vulnerables? A ver, para llegar con políticas concretas a los más vulnerables, lo que sea,
el mejoramiento del empleo, que tiene que haber mejoramiento del empleo. Nosotros coincidimos en eso en los próximos años, en el próximo gobierno, pero para eso es fundamental que el país crezca. Si Chile no está creciendo, ojalá más allá del 2,5%, que es lo proyectado que tenemos hoy día, ojalá sobre un 3%, sobre un 3,5%, si no crece a esos niveles, va a ser muy difícil cumplir cualquier agenda social y cualquier política social que este gobierno está obligado a plantearse, y no me cabe ninguna duda que fruto del esfuerzo que haremos con los demás partidos van a estar esas propuestas. Pero para eso Chile debe volver a crecer. Ya, ¿y qué es lo que no hemos hecho, cree usted, en este gobierno para poder recuperar esa senda de crecimiento? Lo que pasa es que este gobierno fue un gobierno de normalización en muchos aspectos. Recordemos la condición de crecimiento negativo que tuvimos por distintas circunstancias en el gobierno anterior. No digo solo responsabilidad del gobierno anterior, también temas de contexto. Y por lo tanto hoy día efectivamente hay algunas señales, hay cada vez más alentadores, pero tenemos que aprovechar ese vuelito que se viene y también mirar que Chile tiene, no sé, va a ser el gran data center del mundo, tiene todas las condiciones para aportar con minerales que no tienen otros países, justamente en el almacenamiento de datos, en la transición energética, y eso probablemente no ha estado todavía en la conversación. Nosotros simplemente queremos poner el énfasis en aquello. Senador, ¿qué le hace pensar a usted que un programa que incorpore estos puntos puede hacer ganar la candidatura a Janet Jara? Para esa respuesta es bien importante mirar qué es lo que están prometiendo y ofreciendo los candidatos de la oposición hoy día también. Sí, lo que pasa es que, tal como lo dijimos desde las distintas opciones ante la primaria, crecimiento de la economía, mejoramiento de las condiciones de empleo y también la seguridad pública y la seguridad social van a ser elementos fundamentales de esta campaña. Hemos escuchado precisamente en la oposición algunos planteamientos en esa dirección, pero es evidente, o sea, esos son los problemas que tiene el país hoy día, y en eso necesitamos tener propuestas que sean muy sustentables, muy validadas por todos los sectores y naturalmente respaldadas por un número transversal de economistas. Alguien decía una vez, los economistas son todos como cortados por la misma tijera. Efectivamente, más allá de los partidos, los economistas tienen una cierta mirada al país. Pero hoy día los temas económicos están golpeando a las familias chilenas. Hay temas de vulnerabilidad, de pobreza. En los próximos meses vamos a conocer una nueva CACEN. Y claro, precisamente porque este gobierno se ha puesto mayor exigencia en lo que es la pobreza multidimensional, estos temas van a estar en la conversación y por lo mismo tenemos... No, sí, la pregunta tiene que ver también, senador, con por qué el electorado le va a creer a un programa de un gobierno de alguna manera de continuidad, o al menos del mismo sector político, y además encabezado por una candidata que recién para la primaria tenía un programa que iba en una dirección completamente distinta. Para no caer en la dinámica de una candidata comunista, simplemente refirámonos al programa de 7 páginas de la primaria. Sí, tiene que ver con eso, y efectivamente el análisis de anoche, varios se refirieron a lo que fue esta propuesta programática, de la cual nosotros tomamos distancia, lo hemos dicho públicamente, no es nada nuevo en esto, y por eso que nos parece que lo responsable es construir una nueva propuesta, pero además porque Chile le creyó a este sector, no solo a este gobierno, sino a gobiernos anteriores, y porque el propio presidente de la República decía hace pocos días atrás, espero que el gobierno de Janet Jara sea mejor que el actual. Nosotros creemos que tiene que ser mejor que el actual, porque son siglos distintos. Yo no concibo que este nuevo gobierno de Janet Jara vaya a ser un gobierno de continuidad, porque los problemas son otros. Ya decía al comienzo que en este gobierno que termina se buscaba normalizar el país en muchos aspectos, no solo desde el punto de vista de volver a crecer, lentamente, pero volver a crecer, sino que en materia de seguridad se ha avanzado mucho, se ha logrado un declive en muchos temas, en el ingreso irregular, por ejemplo, hay una baja importante. No digo que estamos resolviendo con eso los problemas de seguridad del país. Entonces yo creo que hay condiciones para conectar con los chilenos, tiene una candidata con tremendas capacidades para conectar eso, pero también con propuestas muy claras en distintos ámbitos, y nuestro deber como partido es contribuir también a aquello y ayudar a esa propuesta programática. ¿Usted cómo mira digamos, el entusiasmo del mundo PPD a la candidatura de una figura como la de Janet Jara, por el digamos, el mundo del cual proviene ella? Bueno, eso sí, eso puede ser una dificultad, pero ha sido la propia candidata la que ha señalado que ella no va a ser la presidenta ni la candidata del Partido Comunista, sino que es la candidata de Unidad por Chile. En eso ya ha sido enfático. Y lo que yo observo en el PPD, por lo menos, es que
tanto su comisión política como la mesa del partido, en forma unánime, han dicho nosotros vamos a honrar nuestro compromiso y por lo tanto respaldamos esta opción. Pero también porque queremos incidir en ella, queremos que nuestras ideas están reflejadas, y de eso se trata este ejercicio que estamos recién partiendo. Creemos que hay tiempo y en los próximos días vamos a entregar un número más detallado de propuestas, y también digo que el partido en las regiones, ya en su despliegue orgánico, está en esta opción. No hay otra posibilidad, creemos que la derecha le haría mucho daño a Chile, también en lo económico, posturas tan extremas como las que se están planteando hoy. Cuando yo le pregunto de entusiasmo, estoy pensando en figuras como, pero no solamente ella, Natalia Pirientilli, que hace un poquito más de una semana, conversando con nosotros aquí en el estudio, también planteaba severos reparos, digamos, a apoyar a la candidata, considerando la posición que al menos había mostrado en la primaria. Sí, puede haber algunas voces, sí, y uno puede entender algunas voces un tanto más críticas, porque eso es normal en los partidos democráticos. Uh-huh. Pero finalmente, a la hora de las decisiones, la institucionalidad adopta decisión, y aquí se ha adoptado la decisión de respaldar esta candidatura, pero no quedarnos pasivos en eso, sino que tomar un rol y tomar iniciativa, y es lo que estamos haciendo a partir de este grupo de economistas del PPD que se ha juntado el día de ayer. Ya, para digamos, acotar este punto de la conversación, entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir en lo inmediato en términos del trabajo que se está haciendo en la conformación del comando para recoger las ideas del PPD? Bueno, la candidata presidencial ha señalado que en estos días, en esta semana, entiendo que hoy por favor, mañana en el foro, su preocupación debe estar en eso, viene justamente con formación de equipos, de comando, y también el tema programático. Ella desde el minuto uno le ha dado mucha importancia al tema programático, pero esto no puede ser la suma, ¿no es cierto?, de ideas que estuvieron en la primaria, no. Estos son personas que se juntan, y eso yo espero que ocurra. Tengo la esperanza de que eso tenga lugar en los próximos días, que economistas de distintos signos de los partidos del oficialismo empiecen a elaborar sus propuestas y tener ya seguramente en agosto un planteamiento mucho más definido para ofrecerle a los chilenos y chilenas. Jaime Quintana conversando esta mañana con nosotros, el presidente del PPD, senador también. Muchas gracias, senadora, que esté muy bien. A usted, Juan Manuel Corín. Buenos días. Buen día. 8:29.